Muy buenos días a todos. Les agradecemos por acompañarnos una vez más en este ciclo de webinars que organizamos junto a Petrini Valores. Mi nombre es Nancy Villarruel, soy economista, miembro del staff de Petrini, y este día les proponemos, junto a Adrián Rosansky, hacer un análisis de la situación actual luego de en las nuevas medidas del dólar soja de ayer, la licitación de bonos. Creo que es un día especial para que Adrián nos acompañe con su análisis. Ya todos ustedes lo conocen, es muy prestigioso, Adrián nos ha acompañado otras veces. Él desarrolló su carrera profesional como consultor de economía y de finanzas. Entre el 2012 y el 2017 fue estratega de Banco Mariva, ha asesorado a fondos, a inversiones institucionales, a fondos en Londres, en Nueva York. Es socio de la consultora 1816, que es un referente para el mercado, siempre muy codiciados los análisis y los informes, son citados frecuentemente en medios prestigiosos de análisis de mercados en Argentina. Así que bueno, agradecemos desde ya, Adrián, que te unas una vez más a nosotros. Estamos ansiosos de escucharte. La situación actual, la coyuntura, nos obliga a estar muy pendientes de tu análisis, de las notas de la consultora. Queremos conocer tu opinión, queremos escucharte. Les propongo a todos que a medida que tengan alguna pregunta para hacer, la vayan sumando al chat. Después de la exposición de Adrián vamos a darle lugar a las consultas que nos vayan llegando. Esperemos que todos aprovechen el nivel de nuestro disertante de hoy. La pantalla es toda tuya, Adrián. Bueno, muchas gracias, Nancy, por la introducción. Muchas gracias a todo Petrini por la invitación. Siempre un gustazo estar con la gente de Petrini. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Y vos me confirmás, Nancy, que se vea bien. ¿Sí? Bueno, a ver, les cuento qué pensé yo para el encuentro de hoy. Mi idea es arrancar hablando de la nueva medida de dólar soja. Analizarla primero un rato desde el lado de la balanza de pagos, de las reservas, de la dinámica cambiaria. Después, digamos, seguir pensándola desde el lado cambiario, pero del lado de los pesos, ¿no? Digamos, desde cuál es el costo de este dólar soja, digamos, cuánto vamos a tener que imprimir por ahí, cuánto puede resistir la base o los agregados, digamos, y el contado. Y después voy a tratar de llegar más o menos rápido a la parte de mercado, donde me voy a centrar bastante en la deuda en pesos. Vamos a hablar un rato de lo que fue la subasta de ayer, cómo cierra noviembre, y en general, digamos, estas compras recientes del Central, viene de comprar unos 300.000 palos en un mes y medio, y pensar un poco cómo es la dinámica hacia adelante, con una preocupación central que tenemos nosotros, que es digamos, el financiamiento de la transición, ¿sí? Digamos, de acá al cierre de mandato de Alberto, con muchas inquietudes y preocupaciones en relación a eso, ¿sí? Después, si llego a tiempo, hablo un poquito de la deuda en dólares. Mi plan, veo que son las 9:38, mi plan es hablar hasta más o menos 10:25, una cosa por el estilo, y después dejar espacio para ida y vuelta, ¿sí? Como dijo Nancy antes, pueden poner preguntas en el chat, si no después hablamos más adelante. A ver, arranco con algunos comentarios del dólar soja. El gobierno finalmente, después de 2 semanas donde, digamos, se veía venir este dólar soja, lo lanza. Faltaba vender o falta vender el 30% de la cosecha de este año de soja, que son un poquito más de 6.000 millones de dólares. Uno espera, o lo natural, digamos, teniendo en cuenta el antecedente del dólar soja anterior, sería que se liquide solo de soja algo en la zona de 3.500 millones de dólares. Ciara, cuando se anunció lo del viernes, dijo que estimaba 3.000 millones de dólares entre soja y otros productos, es decir, incluyendo trigo, incluyendo otras exportaciones del agro. Pero bueno, Ciara en septiembre, cuando fue el primer dólar soja, habló de 5.000 millones de dólares de todo también, y solo de soja se le quedaron más de 7. Con lo cual uno imagina que de estos 6 y piquito que restan vender, digamos, se pueden liquidar 3 solo de soja, y que puedas tener, digamos, algo que se acerque más a 4 de liquidación Ciara total para diciembre. Sí hay una gran diferencia de este dólar soja con el anterior, que es que el anterior vos tenías
mucho atraso en la comercialización, con lo cual, digamos, podías vender lo que no habías vendido en el pasado. Hoy no hay atraso. Y hoy vendiste el 70% de la cosecha, que era lo natural a esta altura del año. Entonces lo que se liquide de forma extraordinaria en diciembre va a implicar una sequía importante de dólares para enero y febrero, ¿sí? Que se va a sumar, digamos, a los problemas del trigo de enero y febrero. Este dólar soja llega, digamos, después de un periodo, digamos, de un mes de noviembre, en el cual el gobierno, digamos, no logró quedar neutro en el MUL, que era un poco el objetivo del CIRA. ¿Sí? Después de lo que fue ese mes de septiembre de dólar soja espectacular, habíamos post dólar soja en octubre habíamos arrancado el mes vendiendo un poco de dólares y después el central arranca con el gobierno arranca con el CIRA, logra tener 8 o 9 ruedas de básicamente neutralidad y después empieza a vender dólares todos los días. Un resultado muy malo para el MULC, dado las metas, que yo ahora voy a comentar un poco de metas de reservas, pero uno entiende que, digamos, esa mala performance en el MULC fue resultado un poco de la baja oferta, otro poco de la alta demanda en el mercado de cambios. Baja oferta, porque el que no te liquidó a 200 no te iba a liquidar a 160, ¿sí? Esperable, digamos, se derrumbó la liquidación de Ciara, digamos, en octubre fue la mitad que el año pasado, y noviembre pintaba para ser la mitad de lo que fue el año pasado. Ahora, digamos, los últimos días de noviembre vas a tener mejor liquidación. Y después la alta demanda vinculada, creo, a que venimos de 9 meses, incluyendo octubre, o sea, hasta octubre inclusive, 9 meses en los que la entrada de bienes al país por importaciones fue mucho mayor a lo que efectivamente pagaron los importadores. Entonces se generó ahí mucha deuda comercial forzada en este periodo de 9 meses, básicamente en todo 2022. Creo que en noviembre afectó un poco eso, ¿sí? Se empezó a pagar, digamos, algo de esa deuda comercial forzada, y a partir de eso se complicó mucho, a partir de lo que fue noviembre, las ventas del SAN, se complicó mucho la meta de reservas. Cuando logramos con el dólar soja cumplir la meta del tercer trimestre de fin de septiembre, uno, digamos, con ese punto de partida decía, bueno, ahora lo que hay que lograr es mantener. ¿Sí? Ya no había que sumar reservas, sino que te alcanzaba con mantener el dólar soja para cumplir diciembre, incluso para cumplir marzo, la meta de marzo del fondo. Eso no se logró. ¿Sí? Eso no se logró y es un poco lo que dispara el dólar soja 2.0, ¿sí? El dólar soja de esta semana. Estamos hoy a 2.000 palos de la meta, o mejor dicho, estábamos ayer a 2.000 palos de la meta. Con las compras de 200 palos de ayer del central, estamos a 1.800. ¿Es cumplible? Sí. Con el dólar soja, sí. ¿Por qué? Número rápido. En el dólar soja anterior, de cada 3 dólares que se liquidaba de dólar soja, el central se quedaba con 2. ¿Sí? Si esperamos que liquiden 3.000 millones de dólares de soja, si se queda con 2, el central cumple la meta. Fíjense, tenemos el ejemplo de ayer, obviamente es un solo día, no se puede extrapolar, pero ayer el agro de soja, CAM 9, 292 millones de dólares se liquidó de soja, el central se quedó con 192. También, digamos, esos 2 tercios, que fue lo mismo que vimos en septiembre con el dólar soja. Así que esperamos que para fin de diciembre se cumple esa meta. ¿Sí? Y si no se cumple, no se va a cumplir por puchitos, pero no va a ser relevante. ¿Sí? En esencia creemos que va a haber cumplimiento de la meta de reservas de diciembre. Pensando en el post-diciembre, digamos en el arranque de 2023, va a ser complicado, ¿sí? Va a ser complicado el arranque de año, en buena medida porque va a ser muy baja la oferta de dólares del trigo. ¿Sí? Digamos, las proyecciones de los especialistas hablan de que este año digamos, la nueva campaña de trigo, la producción de trigo de Argentina va a ser más o menos la mitad que la anterior, y eso implica que las exportaciones de trigo van a bajar mucho más que 50%, ¿sí? Porque hay una parte que consumís localmente. ¿Sí? Nuestros números, digamos, nosotros estimamos una caída algo mayor a 3.000 millones de dólares de exportaciones de trigo, y la mitad de eso impacta en los meses de diciembre, enero, febrero, ¿sí? Por la estacionalidad de las exportaciones de trigo.
Entonces, diciembre vamos a tener baja oferta de trigo, enero también y febrero también. Y van a ser 3 meses particularmente malos de oferta de trigo y después veremos qué pasa a partir de marzo, en función de si tenemos suerte o no con las lluvias y qué pasa con la cosecha de, digamos, de maíz y de soja. Bueno, nosotros, no, pensando en ese día después de la soja, de ese día después de la soja 2.0, recurrentemente, digamos, está todo el tiempo la duda en el mercado de si el gobierno en algún momento encara ese plan de estabilización de Rubinstein, básicamente una devaluación, un salto discreto. Nosotros somos de los que sostenemos hace tiempo, lo sostenimos en 2020, en 2021, también en este 2022, que no van a ir por ahí. ¿Sí? Que no van a ir por ahí, que es lo último que va a hacer el gobierno. A ver, uno no puede descartar que en algún momento del gobierno de Alberto haya un salto discreto del 3.500, pero uno tiende a pensar que no va a ser, digamos, con un plan, sino más bien si no queda otra. ¿Sí? Si de alguna manera si el mercado lo fuerza quiero decir, si el año que viene tenemos sequía y crisis brutal de la deuda en pesos, y bueno, va a ser difícil, digamos, terminar la transición sin, sin un salto. Pero no lo vemos como una política activa del gobierno. ¿Sí? Creemos que le tienen el gobierno miedo a no poder lidiar con las consecuencias de una deuda y que no van a ir por ahí. ¿Sí? Dicho eso, sí remarcamos que hoy los futuros no son una restricción. ¿Sí? Si vos querés devaluar, lo podés hacer. Ya los futuros no son un problema. Digamos. Hoy el central, perdón, no hoy, fin de octubre, último dato oficial, cerró vendido 1.300 palos. ¿Sí? Es un monto muy chiquitito como para que te defina si hay salto discreto o no hay salto discreto del 3.500. Para nosotros la restricción hoy para devaluar es social, es política, digamos, no viene por acá. ¿Sí? Por los futuros, que era una cosa que hace 3 4 meses sí era una restricción. Pero bueno, no devaluar, no hacer el salto del 3.500 no implica que pueda ser pasivo. ¿Sí? Pero este es un poco un plan donde vas viendo. ¿Sí? Es un plan medio a lo parche, el gobierno decidió ir por ahí. Es un plan donde, bueno, no vamos a devaluar, entonces en septiembre pensamos un poco y ponemos un dólar soja. En octubre ponemos el dólar Coldplay y el dólar Catal y inventamos el CIRA. En diciembre ponemos otra vez dólar soja. Y esto, si no devaluás, va a ser así. ¿Sí? Va a ser una combinación de cepo, de dólar ad hoc más alto para algunas importaciones, así como pusiste en algún momento para bienes de lujo, que en algún momento pongas más importaciones al dólar Qatar, como tenés hoy, digamos, de las de bienes de lujo, y dólar mayor para algunas expo. ¿Sí? Dólar soja, dólar tecno, dólar de acá y de allá. Dejo ahí, de nuevo, digamos, conclusión de este primer punto. Creemos que con el nuevo dólar soja se va a cumplir la meta, digamos, se pueden esperar unos 3.000 millones de dólares de la soja y unos 2.000 de acumulación del central, con eso cumplirías la meta de diciembre. Voy a los costos del dólar soja. Pero arranco tal vez con algunos comentarios fiscales digamos, de contexto de en qué momento llega. Venimos de, digamos, 4 meses donde los números fiscales mejoraron. ¿Sí? Indudablemente mejoraron. Fíjense, tuviste un déficit primario en los primeros 10 meses de 1.2 billones. La meta con el fondo es, digamos, 2.2, perdón, 2 billones, perdón, para todo el año. Es decir, que puedes tener un déficit en el último bimestre de 800.000 millones de pesos. ¿Sí? Lograste los buenos resultados, entre comillas, de los últimos 4 meses con un ajuste del gasto. Fíjense, Guzmán en los primeros 6 meses del año aumentó el gasto en términos reales. Desde que llegó Batakis, los 4 meses hubo ajuste del gasto en términos reales. ¿Sí? Y el récord fue ahora en, en octubre con Massa de un ajuste del gasto en términos reales de 13 puntos en relación a un año atrás. Decía déficit de 800.000 palos en el último bimestre. Entre la última semana de noviembre, que sería esta, y todo diciembre, imagino que el déficit ronda 650.000 palos. ¿Sí? Entre última semana de noviembre y todo diciembre, de los 800, la mayor parte concentrada ahí. De esos 650.000 palos, algo lo puedes cubrir con la caja del Tesoro. El Tesoro tiene una caja de 170.000 palos en el central, sacando los DEX.
que podés cubrir, y después te quedan unos 500.000 palos adicionales de déficit, que de alguna manera lo vamos a tener que conseguir. Y eso suponiendo que se cumple el difícil objetivo de tener rollover de 100. ¿Sí? Algo que no conseguimos ayer. Ayer el rollover fue de 84%, pagos netos de 40.000 palos, pero supongamos que puedas tener de acá a fin de año rollover de 100, tenés que financiar sacando lo que tenés de caja unos 500.000 palos. De esos 500.000 palos, la mitad la podrías cubrir con DEX, y con los DEX que, digamos, que fueron el financiamiento neto del Extended Fund Facility, del programa con el fondo. Ojo, necesitas para poder usar DEX que el fondo te gire DEX en diciembre. Si no te lo gira, si no te aprueba la revisión prontito de septiembre, con eso no contamos. Pero supongamos que contamos con eso, la mitad de los 500 tenemos 250 resueltos, y después tenemos que conseguir otros 250. Algo podría ser con préstamo del BID. Y después la alternativa es, si no querés recurrir a adelantos transitorios, que es un poco lo que dijo en el CICIP la semana pasada, más a que, digamos, que no va a recurrir a adelantos, una es, digamos, usar este mecanismo de que entidades públicas le vendan bonos indirectamente al Banco Central y que con eso entren a las lisis. ¿Sí? Una forma de alguna manera de saltear las metas, tanto la meta monetaria, esencialmente la meta monetaria. Y alternativa 2 es sobrecumplir la meta de déficit gracias a las retenciones. Piensen que por el dólar soja, si se liquidan 3 billones de dólares, vas a recaudar unos 230.000 palos peso. ¿Sí? Entonces podés usar esos 230.000 pesos para que el déficit del último bimestre no sean 800, sea un poquito menos. ¿Sí? Así que tu agujero de caja sea un poquito más chico. En cualquier caso, cuando uno piensa, más allá del cierre del número fiscal y cómo cierra el programa financiero, cuando uno piensa en la dinámica monetaria de fin de año, se viene una dinámica monetaria compleja para las próximas 5 semanas, donde a grandes rasgos es difícil imaginar que la impresión de pesos entre dólar, soja y fisco no ronde el billón de pesos. Un billón de pesos sería un poquito más del 20% de la base en lo que queda del año. ¿Sí? Cuando hablo de este billón, ¿por qué hablo de un billón? Y números redondos. Dólar por el MULC podrías más o menos imprimir 500.000 palos. Entre lo que compras a 2.30 y vendés a 165, más o menos 500.000 palos por ahí. Después yo dije, parte va a usar de caja que tiene el tesoro. Que uses caja que está en el central es que imprimís pesos, ¿sí? Los pones en base monetaria. Tercero, podés monetizar los DEX, dije yo antes. Si tenés ese recurso de financiamiento, pero eso implica imprimir pesos. Es monetizar los DEX. Por fuera de eso, tenemos el punto que vamos a hablar ahora en detalle, que son las impresiones del Banco Central en el mercado secundario. Y si uno toma el último mes y medio, imprimiste 311.000 palos. Yo ahora les voy a mostrar números en detalle, pero nos da un número de 311.000 palos. Uno suma dólar soja, caja del MECON, monetización de DEX. Vamos a ver cómo se resuelve la parte del déficit que faltaba, digamos, un poco lo que les describía antes. Y las compras en el secundario, y uno dice, bueno, vamos a andar por ahí. Un billón de pesos, puede ser 850, puede ser 1.200.000.000, no sé. Pero es difícil que te alejes mucho en términos de órdenes de magnitud de, de un valor así. Y de nuevo, es un 20% de la base monetaria que va a meter algo de presión adicional en esto, en el stock del ELIC. Sí, en un stock del ELIC que simplemente por la tasa se duplica en un año, ¿sí? El stock del ELIC, pero además que vamos teniendo shocks. Crisis de la deuda empezó en junio-julio, dólar soja en septiembre, uno podría decir el último mes, central comprando en el secundario, vamos a un diciembre donde al menos dólar soja. Y uno podría decir, y déficit, ¿sí? Y déficit que entre monetización de DEX y qué sé yo,
digamos, te va a meter algo de presión adicional por acá. Entonces, segundo punto del dólar soja, si te trae lo bueno de las reservas, que puedes cumplir la meta, te trae lo malo de que inundás de peso el mercado. ¿Sí? Te trae el riesgo importante de que tengas presión en los paralelos, en la brecha, algo que la verdad que en septiembre funcionó bien, digamos, metiste el dólar soja y no tuviste una explosión, digamos, ni un movimiento importante de paralelos. Hoy uno podría decir, bueno, tal vez con la demanda estacional alta de pesos de diciembre zafás, pero a la larga uno imagina, bueno, por más que zafes en diciembre, después viene un enero, un febrero, y si encima después si encima tenés la mala suerte de que no hay lluvia buena en enero y febrero, podés tener una complicación importante ahí desde el lado de la brecha. A ver, y freno ahí la discusión de dólar soja y en general de la macro, y me meto más de lleno para hablar un poco de mercado y en particular de la deuda en pesos. Venimos ayer de una LISI mala, ¿sí? Mala en términos de resultado, una LISI que a priori uno veía, digamos, los vencimientos, uno veía las condiciones de la subasta y decía, va a estar peluda esta licitación. No es que a uno le sorprendió mucho ese resultado, creo que hubiera sorprendido que haya un buen rollover ayer, ¿sí? Hubiera sorprendido que haya un buen rollover. No fue catastrófica la subasta, creo que era en línea más o menos con lo que se podía esperar con malas condiciones de mercado. Vencían 260.000 palos, uso números redondos. El gobierno colocó 220, digamos, básicamente hay que financiar 40. Era una lista difícil porque todo lo que vencía estaba en manos privadas, todo, básicamente porque el sector público entró en el canje de duales en su momento, así que lo que queda de vencimientos de este año es todo privado. Porque el MECON no, digamos, porque el MECON no podía ofrecer ser, básicamente porque el mercado está muy pesado ahí, y estamos viendo las compras recurrentes del Central en el secundario, porque ofrecían dólar link en un contexto, fíjense que se emitía dólar link el mismo día que sale un decreto donde te dicen no vamos a devaluar porque ponemos un dólar soja. Si te están diciendo los gritos, no voy a devaluar, no voy a, o mejor, más que no voy a devaluar, no voy a mover el 3.500 y emitís un instrumento que se ata por 3.500. Fíjense que de ahí lo que se emitió ayer de TB23 y T2B3 no llegó a ser ni la mitad de lo que vencía de T2B2. Y lograste algo, digamos, te salvaron las leyes de marzo, donde tuviste que convalidar 118 y pico de TEA, es decir, 20 puntos más de lo que rinde un plazo fijo, y donde saliste a pedir plata a provincias y municipios, que ahí es difícil decir cuánto hubo de aporte. ¿Cuánto de ayer, de los 220.000 palos y de los 100 y pico que colocaste de la ley de marzo, vino como financiamiento ad hoc de una vez? No lo sabemos, ¿sí? Imposible decirlo. Provincias y municipios, lo que se ve es que tienen plazos fijos en el sistema por unos 600.000 palos peso. ¿Cuánto pueden haber aportado ayer? Y vaya uno a saber. Pero bueno, son cosas más puntuales. ¿Sí? Que ayer tal vez te salvaron las papas de alguna manera las provincias y los municipios. Saquemos por un segundo, olvidémonos por un segundo el resultado de ayer. Tal vez último comentario sobre eso. Hoy hay segunda vuelta para creadores de mercado. Es posible que en noviembre termines con financiamiento neto positivo. Ayer te da -9 con el dato de ayer. Tal vez hoy juntás algunos pesos y terminás en 0 o terminás en +10. En cualquier caso, estás, digamos, con rollover justito. ¿Sí? Estás con rollover justito. Pero a ver, más allá de, digamos, o esta LISI es otra fase, digamos, de un periodo donde el mercado de peso está dando muchas señales de saturación. Venimos de un par de meses de un mercado muy flojo, que nosotros vemos el origen de esa debilidad o de esa saturación un poco en esta figura, ¿sí? Que es algo que nosotros venimos machacando todo el tiempo, que es desde la crisis de deuda de mediados de año, nunca se normalizó el mercado de pesos. Y cuando digo nunca se normalizó, me refiero a nunca volvió a achicar la forward entre 2023 y 2024. Si esa forward no achica, la única pregunta es en qué momento tenemos quilombo de deuda, no si lo vamos a tener.
Mientras esto no achique, tu mercado 2024 está cerrado. ¿Sí? Esto, fíjense que ronda el 20% desde la crisis de pesos. Uno puede mostrar un montón de indicadores asociados. Fíjense, les muestro un ejemplo. Uno mira los soberanos que tienen los fondos, la industria de fondos. Hoy, de los soberanos que tienen los fondos, más del 90% vence en un plazo de 12 meses. Algo así solamente pasó en el reperfilamiento de 2019. ¿Qué pasó en el reperfilamiento de 2019? Todo el mercado compraba con vencimiento de 2019. Nadie quería estirar a 2020. Algo similar a lo que estamos viviendo hoy. Obviamente hay un montón de características diferentes en 2019 y hoy, que en ese momento tenías un gobierno que prefería, digamos, defaultear que imprimir. ¿Sí? Hoy tenés un gobierno que prefiere imprimir que defaultear. En estas condiciones, veremos mañana, y ahora un poco yo voy a ir a esa discusión. Pero hay un problema acá, ¿sí? De duration de las carteras. Yo creo que la debilidad de la parte corta del mundo SAR es un poco la inducción hacia atrás que fue haciendo el mercado con la poca predisposición a comprar 2024. ¿Qué piensa el mercado? ¿Qué es la película con la narrativa que uno tiene en la cabeza? El mercado durante muchos meses dijo, yo no quiero comprar 2024. Y en algún momento lo natural es decir, mira, si nadie quiere comprar 2024, en algún momento vamos a tener problemas en 2023. ¿Cómo voy a comprar bonos que vencen en 2023 y en 2023 no se va a poder colocar a 2024? Entonces, en algún momento apareció en el mercado algo de temor con bonos 2023 y creo que es lo que explica este movimiento de la parte corta SAR de -5 a +5, donde se mezcla después, más recientemente, creo que en particular con el dato de octubre de infla, con que ya tampoco te da tanto carry el SER. ¿Sí? En octubre te dio 6,3 el IPC, el mercado esperaba 6,6, y no, digamos, no de casualidad, la compra grande, esta, que hace el Banco Central en el secundario, la más grande que hace el 12 de octubre, es el día después al IPC. ¿Sí? Es un mal carry, bueno, el mercado vende SER. ¿Sí? Hay una combinación. Yo creo que lo central acá del mercado, o de las ventas del mercado, es un poco el miedo o el riesgo crédito que percibe el mercado, pero hubo algo del riesgo SER, digamos, perdón, de riesgo, perdón, lo principal es el riesgo crédito, hubo algo del IPC, del menor carry. Pero nosotros cuando planteamos siempre como problema en el horizonte del 2024 y un poco al pensar digamos, en esta corrida que estamos viviendo hoy, también lo relacionamos con esa poca voluntad del gobierno del mercado por comprar 2024. Siempre hablamos mucho, digamos, del rol de la oposición en eso. ¿Sí? Básicamente porque nosotros todos los días nos preguntamos, che, ¿qué puede hacer este gobierno para colocar bonos a 2024? Que es probablemente el principal desafío que tiene Alberto en lo que queda de su gestión, o que tiene Massa en lo que queda de su gestión. ¿Cómo hacer para convencer al mercado de que compre 2024? Y por fuera de un ajuste fiscal feroz, que uno no lo ve, a uno no se le ocurre mucho. ¿Qué puede diseñar SETI, digamos? ¿Cómo se puede juntar con los fondos de los bancos y diseñar algo atractivo a 2024 si no tenés claridad de que eso se va a respetar? Entonces ahí, digamos, para decirlo en concreto, yo creo que para que haya demanda de 2024 es más relevante lo que diga la oposición que lo que diga el oficialismo. Y ahí uno lo que nota, uno lo que ve es que los incentivos ahí están completamente desalineados entre gobierno y oposición. De alguna manera, uno lo que percibe es que el gobierno, digamos, tiene un plan económico que busca patearle todos los problemas al próximo, ¿sí? No devaluar, digamos, pasearle las LELIC, digamos, muchos bonos de corto plazo en pesos, ¿no? Y la oposición, si vos le querés pasar la bomba, digamos, sin explotar, lo más probable es que quiera que la bomba te explote a vos. Sí uno nota, digamos, al interior de la oposición distintas posturas, hay posturas más palomas, hay posturas más halconas, pero mientras la oposición no diga con mucha contundencia que la deuda en pesos se va a respetar, el mercado va a dudar. Y mientras dude el mercado,
va a haber mucho problema para comprar 2024. Y la verdad que el orden de la oposición, digamos, el ordenamiento en términos de candidaturas, de quién es el verdadero referente económico único y qué sé yo, tal vez lo sepamos recién en agosto del año que viene. Entonces nos faltan 9 meses donde el gobierno, donde el mercado tiene que decidir, che, compro, no compro, digamos, voy a LELIC, voy a Soberano, ¿a qué le tengo un poco más o un poco menos de miedo? Y, y a ver, y cuando uno habla de transiciones, digamos, y de incentivos de oposición, les cuento un ejemplo, digamos, o algo que pasó hace poco, hace 2 semanas. Máximo Kirchner dio una entrevista con Rebord en un programa de streaming que se llama El Método, probablemente varios lo vieron. En un momento Máximo, cuando habla de, digamos, de las internas con Alberto, él dice, o da a entender, los problemas con Alberto arrancaron después de las PASO 2019. Y él habla en particular de, Alberto no nos consultó cuando salió a decir, post PASO 2019, que el dólar de 60 estaba bien. No sé si se acuerdan, en 2019, después de paso hay una corrida brutal contra la moneda. Macri, digamos, defaultea letes y lecaps, pone un cepo, devalúa. Alberto de alguna manera coopera en la transición cuando dice 60 está ok. Y coopera de alguna manera para que Macri pueda terminar su mandato. Bueno, hoy lo que tenemos es a los halcones del Frente de Todos diciendo públicamente, las palomas del Frente de Todos estuvieron mal en cooperar. La estrategia era no cooperar, lo dejaste vivo a Macri. Uno traslada eso a la oposición hoy. ¿Uno qué imagina? Bueno, mira, tenés un rol más de paloma que te dice, bueno, tratemos de, digamos, de tener un mercado de deuda en pesos el año que viene y poder financiar, y un rol más halcón que, che, no hay que dejar vivo a... Digamos, es la misma, digamos, la misma discusión, pero opuesta. ¿Cómo va a ser el desenlace de esa discusión? No lo sé, pero me preocupa en particular que hasta octubre no haya una definición de eso. Perdón, que hasta agosto con las PASO no haya una definición de eso. En el medio, el mercado tiene que decidir si rolear o no rolear. Creo que ahí, digamos, vamos a ver dificultades y yo asocio estas compras del Central en el secundario del último tiempo, de nuevo, desde el 12 de octubre nosotros estimamos 311.000 palos que compró el Central en el secundario, con una particularidad que es que casi la mitad de lo que compró fue de bonos 2024. Y eso es muy relevante porque bonos 2024 hay muy poquitos. Es un monto muy chiquito al lado de 2023. Y sin embargo, casi la mitad de lo que compraste es 2024. Es cierto que hubo una parte relevante de esas ventas que fueron de offshore, ¿sí? Casi algo así como el 40% de lo que se vendió de 2024. Nosotros estimamos que fue de inversores offshore, pero solo el 40%. Hay un monto enorme que no fue de inversores offshore y además no hubo ningún local dispuesto a ponerle el pecho a eso. Es cierto que estos 300.000 palos no fueron, digamos, el 1.300.000 que, que vimos en junio, julio, pero bueno, todavía falta, digamos, vencimientos de 11 billones de pesos antes del fin de mandato, ¿no? Digamos, y si somos un poco menos ácidos y sacamos lo que tiene el propio sector público, unos 5 y pico, 6 billones de pesos que a valores de hoy que tiene que cobrar el sector privado. A ver, ¿cómo sigue la película si el mercado no compra 2024? La pregunta natural, digamos, para hacerse, digamos, semana a semana, digamos, que es un poco la pregunta que recibimos constantemente de mercado, es, bueno, si no hay rollover a 2024, ¿qué hace el gobierno? ¿Se imprime o reestructura? A ver, yo creo que sin ninguna duda lo primero que hace el gobierno es imprimir. ¿Sí? Lo segundo que hace es imprimir, lo tercero que hace es imprimir, y lo cuarto no sé. ¿Sí? Es natural que lo primero que haga sea imprimir. ¿Sí? Fíjense, le pongo el ejemplo concreto. En el último mes y medio, el central tuvo que poner el pecho, compró 300.000 palos en el secundario. Compró 300.000 palos y el contado casi ni se mosqueó. Imagínate si hubieras reperfilado. ¿Cómo ibas a reperfilar por no imprimir 300.000 palos que no pasó nada?
Ahora, una cosa es que sean 300.000 palos y otra cosa es si vamos a 2 billones o si incluimos el déficit de acá al fin de gobierno de Alberto, entre 2 billones de compra secundaria y 2 billones de déficit, y bueno, si hay que imprimir 4 billones. Ahí cómo te reacciona el contado. O puesto de otra manera, primero van a imprimir, el riesgo es que en algún momento del camino a diciembre de 2023, el costo de imprimir o reestructurar se perciba similar. ¿Existe ese riesgo? Y sí existe ese riesgo. Hoy, digamos, estamos lejos de eso. Pero hay un problema en el horizonte que uno no sabe muy bien cómo se resuelve, que es que el mercado no compra 2024. Si el mercado no compra 2024, es un vendaval de pesos que tenés que imprimir. Es cierto, tenés los bancos que están regulados, las compañías de seguro que están regulados, pero ojo, incluso un regulado. Vayamos a un escenario extremo. Supongamos que en el camino a la elección del año que viene, o crece Milei mucho en las encuestas, o Patricia Bullrich o Macri salen a decir públicamente hay que dolarizar. Dolarizar, Milei cuando habla de dolarizar dice explícitamente hay que cambiar las LELIQ por letra intransferible del Banco Central, o sea, por bonos en dólares que valen 20. ¿Cómo haces para tener rollover, incluso un regulado, si te están diciendo no, eso te lo reestructuro? Bueno, ese es un poco, de nuevo, el temor, creo que, principal que tenemos de cara a los próximos 12 meses, o podría decir ese y la sequía. Ese y que se extienda la sequía. Yo decía recién, si no hay rollover, primero van a imprimir, después van a imprimir, después van a imprimir, después vemos. Digamos, después vemos si en algún momento deciden no imprimir, pero a priori la estrategia va a ser dar salida en el secundario. Hay una pregunta que a veces recibimos que es, ¿se puede dar el escenario en el que el Banco Central compra soberanos billones de pesos, los chupa con LELIQ y que la cosa no explota en términos de nominalidad? Es decir, que estos 300.000 palos que emitimos en el último mes, podemos hacer billones, que los chupás con LELIQ, y que bueno, que el mercado cambió deuda tesoro por deuda Banco Central, y que la cosa vaya, sin una explosión nominal. Nosotros tendemos a pensar que es improbable que se pueda dar eso, es decir, que puedas tener un camino relativamente virtuoso con tanto intercambio de tesoro por Banco Central. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay un cambio de deuda de tesoro por deuda de Banco Central, hay un intermediario ahí que es el banco. Digamos, si un corporativo grande, digamos, rescata un fondo o vende soberanos en pesos que tiene y lo pone en un banco, o lo pone en un plazo fijo para que el banco compre el LELIQ, que es un poco transferencia de riesgo tesoro a riesgo de Banco Central, primero el banco tiene que aceptar esos pesos, tiene que aceptar agrandar su balance. Ahí, cuando uno piensa en incentivos para agrandar o no, está el riesgo que el banco perciba que en algún momento el gobierno le va a prorratear el LELIQ, que en algún momento el gobierno le va a cambiar regulación para que el banco se vea forzado a comprar soberano. Fíjense lo que pasó en junio. En junio, en plena crisis, en algún momento, el Banco Central prorrateó el LELIQ. Cuando prorrateó el LELIQ el central, los bancos empezaron a rechazar pesos. Cuando rechazaron pesos, se derrumbó la tasa de caución y eso hizo que explote el contado. Después el central reculó y volvió a dar, digamos, toda la LELIQ que quiere. Un riesgo es que el banco no te tome depósitos por temor a que le enchufen soberano, digamos, para decirlo mal y pronto. El otro riesgo es que supongamos que el Banco Central dice, bueno, no volvamos a la experiencia de junio, vos querés LELIQ, mercado, vos querés cambiar riesgo tesoro por riesgo central, tomá las LELIQ que quieras, fondo, vos querés, en vez de riesgo tesoro, riesgo central, yo te doy pases para fondos, tranquilo, podés comprar LELIQ el monto que quieras. Ahí el riesgo es que en algún momento el mercado diga, che, pará, si la deuda en peso tenía un problema de sostenibilidad, que eso digamos, lo transfiera esa inquietud a los pasivos remunerados del Banco Central, a las LELIQ, o en el extremo a los depósitos, que es un poco esta figura.
Fíjense que si uno suma, digamos, hoy las LELIQ y los pases son 210% de la base, más o menos. ¿Sí? Estos 9 billones y pico contra los 4 billones y medio de la base. Ahora, si uno suma los 9 billones y pico de LELIQ, más los 6 y pico billones de deuda de tesoro en pesos en manos privadas, estás entre los 9 y los 6 y pico, estás, número redondo, en 16, contra una base de 4 y pico, estás casi en 400%. En el extremo, si transformamos toda la deuda de tesoro en deuda de Banco Central, bueno, mira, tenemos un balance de Banco Central medio explosivo. A lo que quiero ir con esto, es que la clave para mí es que haya rollover a 2024. Si no hay rollover a 2024, es difícil imaginar cómo lográs una secuencia donde el contado en algún momento no te explota. Cuando digo no te explota, es que la brecha digamos, no sube a niveles muy altos por transferencia de riesgo tesoro a riesgo Banco Central. Sí, en el medio, obviamente, digamos, esto es Argentina y todo lo que uno dice es válido a una semana vista, digamos, y el contexto siempre es cambiante y pasan cosas que uno ni se imagina. Entonces, puede darse un escenario un poco más virtuoso donde, para la deuda en pesos en particular, en la que, qué sé yo, Macri acuerda con Larreta que el candidato en la ciudad es Jorge Macri y el único candidato en Nación, Larreta, y el candidato, digamos, y la única cabeza económica es Lacunza, que algo paradójicamente, Lacunza, que fue quien reperfiló en su momento, es hoy el que el mercado siente que más está dispuesto a, digamos, conducir un gradualismo, algo un poco más gradual que lo que proponen otros. Bueno, puede darse eso, sí, puede darse eso, pero vemos, digamos, como el principal, digamos, riesgo o escollo este tema. Y me meto, digamos, digamos, para acercarme al final, me meto en algo de estrategia, digamos, de pensar un poco estrategias en este contexto, digamos, de la deuda en pesos, de lo que está haciendo el Central, de lo que está haciendo el MECOM. A ver, venimos viendo en las últimas semanas, como consecuencia de las intervenciones del Central en el mercado secundario, que se están acumulando muchas distorsiones muy relevantes en el mercado. Y a ver, el Banco Central definió que interviene en las pantallas, en LEDs, en letras SER y en bonos SER con vencimiento 2023 y 2024. Pero no interviene ni en dólar link, ni en duales, ni en bonos más largos. Y eso genera estas cosas. Fíjense, un TECI 24 y un TECI 26 más o menos rendían lo mismo en los últimos meses. Hoy el Banco Central te paga 11,5, un TECI 24, y fíjense que TECI 26 no tiene techo de tasa, no tiene piso de precio. A ver, lo que muestra esta figura es que si el Central no estuviera hoy en el bit del 24, hoy el 24 estaría rindiendo 17%, más o menos. Fíjense lo siguiente, tal vez más fuerte que lo anterior. Hoy un dual a 2024 rinde más que un CER a 2024. Es decir, un TECI 24 rinde menos que un TECI 24 con cobertura cambiaria. Sí, la línea roja es el TDF 24, que es el dual 24, medido como CER. ¿Sí? ¿Cuánto te rinde? Bueno, medido como CER, te rinde 13 y pico, con la cobertura de 3.500. A ver, yo traigo estas dos figuras, un poco para disparar la pregunta o reflexionar un poco en torno a, creo que es posible que el central en algún momento cambie su manera de intervenir. ¿Sí? Para que el mercado esté un poco más normal, para que no haya tantas distorsiones entre curvas. ¿Qué podría hacer cambiar? Bueno, podría empezar a comprar duales, dólar link, más difícil bonos largos, ¿sí? Pero duales y dólar link cortitos, tal vez. Otra es que se corra de 2024, que te diga, mira, yo te compro todo 2023. Es difícil la que tiene Central, ¿eh? Y, a ver, una cosa es, digamos, creo que es natural que esté un tiempito
digamos, sosteniendo estas distorsiones. Vamos a ver cuánto tiempo está dispuesto a sostener distorsiones semejantes. Esto incluso uno lo puede ver con, digamos, con la parte más cortita. Hoy un Dual 2023 rinde muy parecido que una LeSER de similar duration. A ver, en términos de, digamos, de qué sugerimos o nuestras recomendaciones, quiero dejar dos conceptos principales. El primero es, digamos, nosotros cuando pensamos hoy en dónde está lo más atractivo digamos, dentro del mercado soberano, para nosotros lo mejorcito está en los globales. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos, en buena medida porque pensamos que los globales ya tienen metido en precios una serie de eventos traumáticos que creemos que la deuda en pesos no lo tiene. ¿Sí? Que no es que digo que la deuda en pesos necesariamente va a terminar mal, sino que no tiene metido en precio quilombo, y los globales creo que tienen metido en precio mucho, mucho quilombo. Uno podría sumar adicionalmente cuando uno mira como el contado con liqui en relación a, digamos, esta serie que sería, digamos, un proxy de equilibrio monetario, digamos, un tipo de cambio muy entre comillas, ¿no? Un modelito sencillo de qué debería valer el contado en función de los stocks de pesos, te da que quedó algo bajo, claro que tal vez un 360 sería un valor más razonable que los 330 actuales. Entonces, básicamente, digamos, entre deuda en pesos y globales, nos sentimos más cómodos con globales. Y después, digamos, dentro de la deuda en pesos, sí estamos hace varias semanas, digamos, muy planteando la discusión de en qué momento hay que estirar duration. Cuando digo estirar duration es ir a bajas paridades. Una estrategia que si ustedes me preguntan, che, de acá a 2 años vista, si te tenés que ir a una isla desierta, ¿con qué te va a ir mejor? ¿Comprando Tequi 24 o Tequi 23 y roleando en todas las lisis? ¿O comprando Tequi 26 o disco pesos o par pesos? A mí me cuesta imaginar cómo te fue mejor con la parte cortita. Ahora, como no te vas a ir a una isla desierta y vas a estar mirando las pantallas todos los días y todos de alguna manera son, digamos, son sensibles al mark to market, tenés el problema de que hasta 2024 tenés el sostén del Banco Central. Y la parte larga no. Fíjense, si con esta lógica de la isla desierta, yo le decía, che, hay que comprar Tequi 26 en 83 de paridad, eso vale hoy 65 de paridad, perdiste casi 20 mangos de paridad, y un Tequi 24 estuvo ahí muerto, de paridad, o sea, el Banco Central sosteniéndotelo. A la larga, cuando yo hablo de mirar paridades, a lo que me refiero es, si vos no lográs compra de 2024, lo natural es que el mercado, digamos, priorice mucho la baja paridad, porque en el escenario malo, en el escenario extremo, todo vale lo mismo. ¿Sí? Y mejor comprar un par en 40 que comprar un Tequi 24 en 87, ¿sí? O un ser cortito en 100. Eh, Nuestra impresión, digamos, tendemos a pensar que todavía vamos a ver estrés en la deuda en pesos, entonces creemos que va a haber mejores oportunidades que esta para la parte larga. Pero sí sugerimos estar muy atento a este tema, ¿sí? A ver en qué momento cada uno, en función del perfil de riesgo de cada cartera y qué sé yo, dice, mira, este es momento o para ir empezando a estirar, digamos, y bajar paridades, o estar mirando las pantallas para decir, bueno, estos son valores razonables para ir por ahí. A ver, y dado que son 10 y 25 y no quiero incumplir lo que dije antes, yo me freno acá. Tal vez un comentario final, digamos, de la deuda hard dólar. Venimos de un rally importante del último mes y pico, digamos, con bonos subiendo más de 20% en dólares, en un contexto bueno de la deuda emergente, digamos, y con los treasuries más tranquilos. Creo que hubo algo de swap del mercado de deuda soberana pesos a hard dólar, que es un poco la salida que dio el central. Pero cuando uno empieza a mirar también cómo les fue a los bonos
emergente hard dólar de países tipo Argentina. Cuando digo tipo Argentina, no es Perú, Ecuador, ¿sí? En términos de perfil de riesgo para una cartera. Bueno, no fue parecido. ¿Sí? Digamos, hubo algo de un contexto internacional que nos ayudó y esta suba de 20 y pico por ciento en un mes y algo, nada, fue parecido a lo que hizo Ecuador, a ese 20 y pico que hizo Ecuador. Bueno, yo me callo acá, perdón si fui rápido en algún que otro tema, los escucho a ustedes. Gracias, Preguntas, Adrián. algo que toqué o que no toqué. ¿Sí? Adrián, gracias, como siempre, clarísima la exposición. Tal vez con tu última placa me anticipabas mi primera pregunta que tenía y obedecía un poquito a los globales en dólares, ¿no es cierto? Si parte del rally lo podemos explicar más por cierto acomodamiento en los mercados emergentes o eventualmente por eh, salida de bonos en pesos, ¿no es cierto?, por parte de todos los inversores restringidos que hoy tenemos, que no tienen mucha alternativa más que ir a soberanos, ¿no es cierto?, porque los créditos corporativos para ese tipo de inversor restringido no son una alternativa. Entonces, si ese Tampoco los flujo CDRs ahora, que hasta hace poco eran. Sí. correcto. Con lo cual, mi pregunta iba ahí, si ese flujo realmente podía explicar la suba de paridad del último mes, o bueno, era un poco de ambas cuestiones en ese sentido. Sí, tal Esta cual. es Yo la creo primera. que te complemento un segundo. Te ayudó, te ayudó. Es como, ¿te acuerdas el rally cuando asume Massa? ¿Sí? Digamos, cuando asume Massa, tenemos esto, un movimiento brutal, pero te ayudó el mundo emergente. Como que se dio la combinación. ¿Sí? Digamos, vos contribuiste un poco a un contexto mejor. Ok, y la segunda pregunta, en algún momento en alguna de tus charlas anteriores que has mantenido con nosotros, y cuando hablabas y te referías a los clientes o a los inversores restringidos, estos inversores que no pueden libremente eh, posicionarse sobre ciertos productos, vos hablabas siempre de que este tipo de inversores que tiene que tomar o inclinarse por el veneno peor, ¿no es cierto? Por lo que es la deuda a tasa fija, la deuda dólar link o la deuda ajustable por ser. Para ese tipo de inversor, vamos a etiquetarlo como importador, si querés, desde algún punto de vista, que todavía están con muy muchos pesos en cartera. ¿Cómo ves la carrera entre estos tres productos? O sea, porque no todo gerente financiero está dispuesto a tolerar la volatilidad que un global puede tener en una cartera, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, con su librito más conservador, entre comillas, conservador, y moviéndose dentro de este veneno, del peor veneno, digo, ¿cómo ves la carrera hacia los próximos meses? A ver, en primer lugar, yo me imagino que se vienen 12 meses donde cualquier empresa que esté sólida financieramente, que quiera salir a juntar pesos en el mercado, lo va a poder hacer. Pesos no van a faltar para alguien que quiere emitir, pesos no soberanos, ¿sí? Como un corporativo que quiere reestructurar su deuda, quiere especificarla, o en vez de pasar a tener deuda bancaria, tener ONs, digamos, de mayor duration. Creo que va a haber una ventana muy relevante en los próximos 12 meses, un poco por tu pregunta, ¿sí? Que es, che, ¿a dónde vamos? ¿Elegimos el veneno de la volatilidad de los globales? ¿Vamos a un plazo fijo a licuarnos y a perder? Piensa que hoy un plazo fijo contra la ley de ayer, perder 20 puntos. ¿Vamos a licuarnos en un plazo fijo? ¿Vamos a asumir el riesgo soberano? ¿O vamos a un corporativo que nos rinde tal vez Badler? Una ON que nos rinde Badler. ¿Sí? De nuevo, también ir a licuarnos. A ver, creo que la respuesta depende bastante de, digamos, de ese perfil de riesgo. Digamos, a lo que hay que tener claro, digamos, es qué riesgo asume uno en cada uno de esos productos. ¿Sí? Digamos, mucha volatilidad en los globales, donde a finish uno dice, bueno, mira, está bastante metido en precios, algo muy eh, en deuda, peso soberano, qué sé yo. Te podría decir un TX24. Compras un TX24 hoy es como hacer un plazo, con el bit del central, comprar un TX24 hoy es como hacer un plazo fijo precancelable el día que quieras a 12 más ser. Ahora, tenés que saber que eso depende del bit del central.
Entonces, bueno, para alguien que, digamos, muy trader, que está muy en la pantalla, bueno, se puede animar. Tal vez para una posición más conservadora es difícil sugerirle algo que depende de algo tan discrecional, ¿no? Digamos que donde pone los bits en pantalla el central. Si yo tengo que elegir, digamos, si solamente me das a elegir el mundo soberano y tengo que elegir solamente entre SER, tasa fija y dólar link, yo me quedo con SER. ¿Sí? Creo que hay que, digamos, hoy hay cosas que yo marcaba antes ridículas del estilo de esto, que un dual te rinda más que un TX 24. Mira, si vos crees que sí o sí vas a quedarte en este mercado expuesto al soberano, pase lo que pase durante la transición, y bueno, este no está tan mal, digamos, comprar un 24 dual. ¿Sí? Si vas a tener algo más de margen y vas a poder salir de soberano y ir a un plazo fijo, si la cosa se complica, si la oposición dice esto o lo otro, y bueno, tal vez mejor algo donde tengas el bid del central. Es difícil dar una respuesta única a eso. Claro. Tenía los globales por afuera, digamos, como algo con volatilidad, pero que nos gusta como valor de largo. Después SER en general. Y sí, estar atento a las paridades, digamos, a esta oportunidad en algún momento. Uno menciona el par peso tiene muy baja profundidad, ¿no? Pero en algún momento, si siguen achicando las paridades de un disco peso o un TX26, decir, bueno, estiro duration, digamos, achico paridades y bueno, me expongo Y, de esa manera. clarísimo. ¿Y el mundo de los globales, alguna preferencia particular? Voy a repetir un poco lo que decimos siempre, que es 35 y 41, ¿sí? Que son los de menos, las de menor paridad de cada uno de los contratos, Indenture 1 e Indenture 2. Ok. Adrián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la exposición. Te hago una pregunta del público, un poco relacionada a lo que recién venías comentando sobre ir más largo, la posibilidad de ir más largo en bonos SER. Preguntan si te imaginas que algún evento de reperfilamiento puede llegar a alcanzar a bonos más largos como par pesos, cuasi par, considerando la baja paridad, el tamaño de emisión. Bueno, el porcentaje que tienen las manos privadas de este tipo de bonos. A ver, un problema central que hay digamos, en las reestructuraciones de todo lo que es ley local es básicamente la discrecionalidad que tiene el Estado con los instrumentos de ley local, ¿sí? Que es un poco lo que vimos en el reperfilamiento de la CUNSA y Macri, que incluso un gobierno market friendly, digamos, a la hora de usar su discrecionalidad, digamos, reperfiló LETES y LECAPS y todo lo demás lo dejó performing. Eso te habla de la discrecionalidad, un decreto, un día, digamos, de un día para el otro, y hacer lo que querés. Entonces, es difícil pegarle a cuál va a ser el diseño exacto si llegara a haber una reestructuración por la discrecionalidad que tiene el Estado. ¿Tiene sentido dejar la parte larga performing? Digamos, y el caso del par peso de bajo cupón, sobre todo, y tiene sentido de que pueda haber un tratamiento diferenciado, tiene sentido. Creo que en el evento donde es más probable que haya un tratamiento similar en todo, es si vamos a, digamos, una transición mucho más compleja que termine en alguna especie de dolarización. O plan Bonex, ¿sí? Digamos, donde te descontrola más la nominalidad y terminás de alguna manera convirtiendo a tal deuda en pesos en otra cosa, ¿sí? Que, de nuevo, el escenario extremo son bonos en dólares en donde no existe más el peso. Un escenario intermedio son bonos en dólares porque el mercado de pesos, de deuda en pesos ya no te interesa más, digamos, lo diste por muerto de alguna manera. Pero bueno, las alternativas son múltiples. Entonces, sí, hay un escenario donde se tratan distinto y hay escenarios donde se tratan igual. Entonces, tiene algo de valor una menor paridad, ¿sí? Porque, bueno, los escenarios son múltiples. Gracias, Adrián. Vale. Adrián, muy buena la exposición. Te levanto una consulta del público. ¿Cómo están viendo la termómetro de demanda de dinero y un posible rally de precios después de la nueva emisión por dólar soja? O sea, básicamente la inflación, una nueva emisión por el dólar soja. Y la salud de los bancos comerciales, dada la bola de nieve creciendo de la línea.
A ver, arranco por la demanda de pesos. Hoy la demanda de pesos es notablemente baja, ¿sí? Fíjense la línea roja que se ve en el eje de la derecha. Hoy la demanda de base monetaria, o sea, la base monetaria en términos de PBI es 4,5. 4,5 del producto. ¿Sí? Estos 4 billones y pico que son la base es 4,5 del producto. Venimos del doble. Sí, lo natural en los últimos años es tener el doble de demanda de base. ¿Por qué es tan baja la demanda de base hoy? Y porque hoy tener pesos en el bolsillo es muy caro. ¿Sí? Porque te rinde 100 tener un peso colocado. ¿Sí? Porque te rinde 100 comprar en el supermercado el día 1. ¿Sí? La infla y la tasa hacen que el costo de oportunidad del cash sea muy, muy elevado. Uno hacia adelante dice, digamos, en parte, che, la demanda de base de largo plazo es más alta que esta. No sé si son 9 puntos, pero es más alta que esta. Sin embargo, me cuesta decir que este sea el piso, porque yo tiendo a pensar que para que Argentina vuelva a tener un nivel de inflación normal, cuando digo normal, 2% mensual, y cuando digo normal, no es normal en el mundo, lo normal de Argentina de las últimas 2 décadas, primero hay que ajustar precios relativos. Y ajustar precios relativos implica probablemente una aceleración inflacionaria. Entonces, la base se viene destruyendo, pero dado que la inflación hacia adelante puede ser más alta antes de que baje, no sé si este es el piso de la demanda de base. Súper estacionalmente, si pensamos a un mes vista, bueno, la demanda de base te va a acompañar el próximo mes. Diciembre es el mes del año donde más crece la demanda de base. Así que ahí te debiera ayudar digamos, un poco en el marco del dólar soja. Veremos después si con enero la cosa se te complica. Y después la de la salud de los bancos comerciales con las LELIQs. Mira, vos mirás digamos, de 100 pesos de depósitos en pesos, sacando los depósitos en dólares, de 100 pesos de depósitos en pesos del sistema financiero local, hoy hay 80 que se invierten en títulos o en LELIQ, /pases. ¿Sí? Entonces está muy, digamos, atada la suerte digamos, de los bancos a la salud fiscal digamos, del sector público. Sí, a ver, las LELIQ tienen algo bueno que es que se pueden licuar. ¿Sí? A diferencia de una deuda CER, una deuda de dólar link, las LELIQ las licúa. Ahora, una cosa es hablar de licuación cuando tu inflación es 25 y decís, bueno, de última devaluamos y licuamos, que cuando tu inflación es 100. Pues si la inflación es 100 y tenemos que licuar, bueno, ¿a cuánto tenemos que llevar la inflación para licuar? Se entiende. Ok. Voy a hacer un minuto, ¿no? Vos hablaste, Adrián, de que había distorsiones en el mercado y entre ellas destacaste en varias oportunidades que era el central con el bit del TX24. ¿Cuál crees vos que podría ser un disparador para que el central empiece a intervenir en lo que serían bonos duales o los dólares? A ver, creo que lo que quedó claro digamos, en este último tiempito es que el mercado te valora más ese bid que las condiciones de los títulos. ¿Sí? Entonces, digamos, hoy tenés un problema que es, te desapareció el financiamiento en SER, fíjate que hace 2 meses que no emití SER, te desapareció el financiamiento en SER, lo sostuviste con BID y te pusiste a colocar dólar link. ¿Sí? Ahora, los dólar link de repente no tienen BID, digamos, y no encuentran niveles, digamos, el mercado no encuentra niveles donde entrar ahí. El disparador puede ser, digamos, no tener financiamiento, así como en su momento el disparador de poner bid en SER fue conseguir, digamos, pesos, bueno, sería lo mismo, digamos. Buscar tentar al mercado con que tiene algo más, con que tiene un sostén adicional para que el mercado se anime. Nada, eso se me ocurre, así como respuesta sencilla. Adri, te hago una consulta
personal y la voy a atar con una pregunta del público que está vinculada. Vos mencionabas sobre la importancia que tiene de que el gobierno logre un rollover de 2024, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te imaginás? Es una pregunta muy cualitativa, pero ¿cómo te imaginás ese escenario? ¿Por qué va a suceder de que el gobierno, qué tiene que hacer el gobierno, o qué tiene que hacer la oposición, o qué tiene que pasar en el mercado para que efectivamente ese rollover suceda? Y esta pregunta la empalmo con otra que dice pregunta si ves un escenario donde el spread entre el 2024 y 2023 sea grande, pero por compresión del ser 2023. Y si eso se da, ¿qué? ¿Lo ves como una señal de mejora o como una señal de peligro, como una bandera amarilla, digamos? Ok, bueno, a ver, voy a la primera. Sí, a ver, existe el escenario donde, digamos, esto es Argentina, ¿no? Digamos, Argentina nada tiene chance cero. El escenario que yo me imagino donde puede haber rollover a 2024 es con una oposición diciendo públicamente con cierta unidad que van a respetar la deuda en pesos. ¿Sí? Se haga lo que se haga, las deudas se van a respetar. Algún mensaje de ese estilo creo que contribuiría. Creo que, no sé si es condición suficiente, digamos, pero me animo a decir que es condición, digamos, necesaria, o al menos eh, eh, que no haya declaraciones que digan lo contrario, ¿no? De nuevo, yo insisto, sacando el ajuste fiscal brutal de 2023, que no la veo, es más relevante lo que escuchemos de la oposición que lo que escuchemos del gobierno, para pensar en la demanda de 2024. Sobre la forward 23-24, si se puede achicar por 23 comprimiendo, señal si es señal de preocupación o de mejora, bueno, depende, digamos, cuáles fueron, digamos, los disparadores detrás de esa demanda, ¿no? Digamos, si... pero en esencia lo que importa es la forward, ¿sí? Digamos, para mí lo que importa es la forward al final del día, con lo cual siempre que crezca esa forward es un problema. Después podemos mitigarlo si se dio por, digamos, H o por B. Pero a priori, si solamente tengo esa información, te digo que es malo que crezca esa forward, sea por suba de una o por baja de otra. Obviamente es mejor que sea con un TECI 24 planchado ahí, pero sí seguiría siendo señal de que un mercado que ve un digamos, riesgo crédito relevante ahí. Gracias, Adrián. Le aprovecho, Adrián, con una consulta respecto a la dificultad de la deuda, de la curva en pesos. ¿Le ves igual probabilidad a la deuda ajustable por inflación, a la dólar link, a los bonos duales, ya que interviene en un mercado y no así en otro, o en un tipo de instrumento, no en el otro? ¿Ves algún plazo donde puede llegar a ser, claramente es muy difícil pronosticarlo, pero ves algún plazo puntual donde pueda llegar a desencadenarse a algún evento, más allá de los rollover que estamos viendo, y lo que comentaste con el 84%? Eso por un lado. Por el otro lado, aquellos que están posicionados en la parte larga de la curva, un disco pesos, con paridades o con tires niveles bastante elevados, ¿recomendás salir? O un poco unido con el view que era esperar, digamos, para que se vuelvan atractivos. Y bueno, hasta ahí nada más. A ver, respecto a digamos, la primera pregunta del timing, mira, yo digamos, me voy a repetir un poco, pero mientras vos tengas forward tan alta, el problema es de tiempos y no de si vas a tener un quilombo. En algún momento va a tener un quilombo. ¿Cuándo? Es difícil decirlo porque es un poco, digamos, es el mercado el que, digamos, en decisiones de múltiples agentes dicen, bueno, paso mi miedo de 2024 a 2023. ¿Y en qué momento y cuál es el disparador? No es claro. Fíjate que en junio es difícil identificar qué pasó esa semana. De hecho, buena parte del mercado se quedó con la idea de un rescate, de un fondo
que era un fondo que ni siquiera tenía deuda a ser. Porque bueno, uno se, digamos, trata de crear una narrativa, pero yo lo que pienso es que el mercado está lo suficientemente frágil y los fundamentos de cara a 2024 son lo suficientemente frágiles que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cuál puede ser el disparador? Y no lo sé, y cuándo podemos tener quilombo, no lo sé. Lo que veo con esto, y lo que trato de marcar, es que mientras esto no cambie, el quilombo en algún momento vamos a tener. Después hay que ver cómo reacciona el Banco Central, cómo reacciona el mercado, digamos, cómo se puede lidiar con ese quilombo. Pero el quilombo es difícil de evitar si nadie quiere comprar bonos 2024. Y la segunda era lo de los discopesos. Mira, me es difícil darte una respuesta sin saber la característica, digamos, o el perfil digamos, de cada inversor. Vos me preguntás hoy, con este punto de partida, un disco pesos en 70 de paridad o un global en 20 de paridad, yo prefiero un global en 20 de paridad. Hay que ver si podés hacer eso, si podés bancar la volatilidad de un global. Yo tiendo a pensar que va a haber mejores oportunidades en la parte larga. Okay. Gracias. Bueno, Adrián, ya para darle pase a Nancy que cierre, pero bueno, me anticipo yo y te voy agradeciendo. Lamentablemente tenemos unos meses y un 2024 bastante complicado, y seguramente te vamos a estar convocando para ir profundizando y haciendo el seguimiento bien cercano de qué va aconteciendo con cada una de las variables. Por mi parte, agradecerte como siempre, que nos acompañes regularmente, y Nancy, te doy el pase por si tienes algún comentario adicional. Exacto, bueno, agradecerle por supuesto a Adrián, un lujo siempre contar con él, mucho más en estos momentos. Esta información, este análisis que nos has aportado es valiosísimo, cotiza un montón, para no dejarnos en offside, para estar con la temática actual. Agradecerle también a quienes se han mantenido conectados con nosotros, síganos en las redes, porque nosotros periódicamente hacemos este tipo de view de mercado con analistas de muchísimo nivel. A los clientes, a los amigos, también agradecerles. Y una vez más, sumarlos a todos para que estén conectados con nosotros. Y Adrián, muchísimas gracias, y gracias a todos los participantes. Eventualmente vamos a ver este video en las redes. Gracias a todos y un buen martes. Bueno, gracias Nancy, gracias Iván, y a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, Adrián. Gracias.